Había pasado 5 temporadas en la Torre Blackridge. El servicio forestal rotaba a la mayoría de los vigilantes cada 2 o 3, pero yo había solicitado quedarme. La soledad me serenaba desde que Diane se marchó. Mi torre se alzaba en la cresta noreste, con vista despejada a Sawmill Peak, Eagle Cliff y el drenaje occidental. De mayo a septiembre, ese puesto era mi mundo, 400 pies cuadrados de cedro desgastado y cristal, suspendidos a 120 pies sobre los pinos. Aquel amanecer empezó como tantos otros. Registré la temperatura a las 6:15, 42 grados, con neblina baja en los valles. Puse café en el pequeño hornillo de propano. El pronóstico hablaba de cúmulos de tormenta formándose desde el suroeste. Nada preocupante aún, pero digno de vigilar. Limpié los cristales con agua y vinagre, repasando cada panel del mirador. Las huellas y el polvo podían crear reflejos falsos, y en temporada de incendios, los errores costaban hectáreas. Cuando el vidrio quedó seco, destapé el Osborne Firefinder en el centro de la sala y comprobé su calibración con los puntos de referencia. El puntero de latón giraba suave al alinear la mira con Jacksonville al este. A las 8:45 inicié mi primer barrido programado con los prismáticos de 10 aumentos, de oeste a este, cuadrante por cuadrante. Era un ritmo aprendido con los años, 30 segundos por sección, pequeños ajustes para captar distintos ángulos, luego 15 grados de giro. Durante el tercer barrido algo captó mi atención. Una figura oscura se alzaba en el borde de Eagle Cliff, a unas 4 millas al suroeste. Apreté los prismáticos contra el marco de la ventana y ajusté el enfoque. Hombre, complexión media, chaqueta oscura. Tal vez un excursionista, pero demasiado cerca del precipicio para estar cómodo. Lo observé 2 minutos. No se movía como alguien tomando fotos ni disfrutando del paisaje. Su postura era rígida, la cara orientada hacia el vacío de 800 pies hasta el fondo del valle. Alcé la radio sin apartar la vista. Dave, aquí Tom en Blackridge. ¿Me copias? El aparato chisporroteó con estática ligera. Buenos días, Tom. Aquí Dave. ¿Qué ocurre? Su voz sonaba clara pese a las 4 millas entre nuestras torres. Tengo a alguien en Eagle Cliff, cara oeste, unos 20 metros del pino quemado por rayos, justo al borde. ¿Puedes confirmarlo? Espere. La figura levantó ambos brazos, como un clavadista antes de lanzarse al agua. La respuesta tardó casi 40 segundos. Negativo, Tom. No tengo visual. ¿Estás seguro? Chaqueta oscura, justo al borde. Debería verse desde tu ventana sureste. Lo estoy mirando, respondí. Ahí sigue. Ha abierto los brazos. Creo que va. Las palabras se me atascaron cuando el cuerpo se inclinó hacia adelante, más allá del punto de no retorno. Se lanza. Acaba de saltar. La radio permaneció muda varios segundos. Seguí la silueta en caída hasta que se perdió bajo el dosel de los árboles. Dave, ¿copias? Alguien acaba de saltar desde Eagle Cliff, hora las 9:12. La voz de Dave regresó, extrañamente mesurada. He estado vigilando ese sector. No hay nadie. Ningún salto. Dejé los prismáticos y tomé el cuaderno de registro. Mi mano dejó marcas de sudor en la página al anotar la hora y las coordenadas exactas. Voy a informar a Central y saldré hacia allí, dije apretando el botón de transmisión con más fuerza de la necesaria. Quizá necesites descansar, replicó Dave. 5 temporadas seguidas son mucho tiempo en aislamiento. No contesté. Cambié de canal para contactar la oficina del distrito. Marlene respondió al segundo intento. Estación Blackridge. Adelante. Soy Walker en Torre Blackridge. Necesito reportar un posible salto suicida en Eagle Cliff, cara oeste. Observado por prismáticos a las 9:12. Recité las coordenadas del Firefinder y describí lo visto. Marlene preguntó si tenía confirmación fotográfica. No la tenía.
El protocolo exigía mantener posición y continuar la observación mientras llegaba un equipo, pero Eagle Cliff estaba a 4 horas de caminata desde la oficina del distrito. Voy a comprobarlo yo mismo, le dije. Puedo llegar a la base en menos de 2 horas. Negativo, Walker. El protocolo es claro. Mantenga su puesto. Podría haber un sobreviviente, insistí, aunque ambos sabíamos que tras una caída de 800 pies la probabilidad era casi nula. Bien. Registre su salida y hora estimada de regreso. Lleve equipo de emergencia y mantenga contacto por radio. Atención, se esperan tormentas para media tarde. Empaqué con precisión, a pesar de la urgencia. 2 litros de agua, kit de emergencia, mapa, brújula, chaqueta impermeable, linterna frontal, baterías de repuesto para la radio, barras de proteína. El peso total, poco más de 8 kilos con el botiquín incluido. Cerré la torre con llave y comencé a descender por el sendero a las 9:42. El bosque era distinto visto desde el suelo. Lo que desde arriba parecía una suave pendiente se transformaba en laderas empinadas, troncos caídos y campos de rocas que obligaban a rodear cada obstáculo. Avanzaba con ritmo constante, deteniéndome solo para verificar mi rumbo y marcar el progreso en el mapa topográfico. Las nubes se habían ido cerrando cuando alcancé el cauce bajo el acantilado Eagle. Las primeras gotas, gruesas y frías, me golpearon los hombros mientras me abría paso entre la maleza, buscando señales de disturbio, ramas rotas, huellas en el suelo, un claro en la copa de los árboles. Algo que delatara el punto de impacto. En minutos, la llovizna se convirtió en un aguacero. El agua corría por la roca como una cascada, empapando el suelo hasta volverlo un lodazal. Revisé la zona con método, trazando círculos cada vez más amplios desde el punto donde, según mis cálculos, debía haber caído el cuerpo. No encontré nada. Ni ramas partidas, ni ropa, ni restos, ni siquiera huellas. Un relámpago cayó tan cerca que pude oler el ozono. Aún así, seguí buscando durante otros 40 minutos antes de admitir que era inútil. La tormenta había borrado cualquier rastro. Si alguien había caído allí, debía haber dejado una señal. Pero el vacío resultaba mucho más inquietante. Informé mis hallazgos por radio, la voz casi ahogada por el golpeteo de la lluvia sobre mi capucha. Sin evidencia de impacto ni de víctima. La lluvia ha comprometido la zona. Desde Central respondieron, recibido. Regrese a su torre de inmediato. La tormenta se intensifica. El regreso me tomó casi 3 horas bajo un temporal que no daba tregua. Alcancé la torre entrada la noche, empapado a pesar del equipo impermeable. Me cambié de ropa y comencé a anotar todo en el cuaderno de registro, hora, coordenadas, condiciones meteorológicas, visibilidad, y un boceto del punto donde había visto la figura, junto al esquema de mi búsqueda. Cerca de la medianoche, la tormenta cedió al fin. Salí al mirador. El aire fresco y lavado tenía un olor limpio, eléctrico. A lo lejos, en dirección suroeste, distinguí las luces de la torre de Dave. Permanecían encendidas, firmes, sin parpadear, al contrario de su voz, que aún resonaba en mi mente con aquella inseguridad imposible de disimular. Conocía a Dave desde hacía 3 temporadas. Siempre había sido confiable, directo. Pero esa vez, algo en su tono no coincidía con sus palabras. Abrí el cuaderno y repasé nuestras comunicaciones de la última semana, buscando algo fuera de lugar. Nada relevante, salvo quizás la brevedad creciente de sus informes. La noche se extendía en silencio tras la tormenta. El bosque respiraba, inmóvil, y yo no podía apartar una idea de la cabeza: Dave me había mentido. Y no tenía la menor idea de por qué. A la mañana siguiente, a las 8:45, vi llegar la camioneta del servicio forestal. Marlene Haskell detuvo el motor al pie de mi torre, las ruedas hundiéndose en el barro que había dejado la lluvia. Observé cómo sacaba una carpeta de cuero y una cámara digital antes de comenzar a subir los escalones. Sus botas resonaban huecas sobre la madera húmeda. Había pasado la noche entera registrando cada detalle. Cuando golpeó la puerta, el café ya estaba listo.
Buenos días, Walker, dijo, quitándose la gorra verde del servicio. Sus sienes mostraban hebras grises. Vaya informe el que presentaste. Le serví café en la taza de repuesto. Todo está en el registro, le dije. Marqué las líneas de visión y calculé la trayectoria de caída. Ella asintió, tomando la taza con la mano izquierda y colocando su portafolio sobre la mesa con la derecha. Necesito tu declaración primero, luego revisaremos tu documentación. Durante la siguiente hora, Marlene grabó mi relato con una pequeña grabadora digital. Solo interrumpía para precisar horarios y detalles visuales. El proceso me resultaba familiar. Ya había redactado informes antes, pero nunca sobre un salto. Casi siempre eran columnas de humo o impactos de rayos. Le expliqué que la visibilidad era excelente, señalando mi registro meteorológico. Techo de nubes a 12.000 pies, humedad al 28%. Tenía una línea clara hacia Eagle Cliff con binoculares de 10 aumentos. Marlene tomó nota. ¿Y estás absolutamente seguro de lo que viste? Sí. Figura masculina, chaqueta oscura, complexión media. Estuvo al borde aproximadamente 2 minutos antes de levantar los brazos y saltar. Su pluma se detuvo. Sabes tan bien como yo que el aislamiento puede afectar la percepción. 5 temporadas consecutivas es mucho tiempo. Sé lo que vi. Las palabras sonaron más planas de lo que pretendía. Ella no insistió, pasó a una página nueva. ¿Y la reacción de Dave? Reportaste que él afirmó no ver nada. Correcto. Tenía línea clara desde Sawmill Tower. Debería haber podido confirmar. Marlene bebió un sorbo lento de café. ¿Dio alguna razón de por qué podría no haberlo visto? Elegí mis palabras con cuidado. No. Pero su tono era extraño. Dave suele ser rápido y minucioso. Ayer sonaba, vacilante. Ella hizo otra anotación y se levantó para examinar mi Osborne Firefinder. Sus dedos recorrieron el borde del latón con un hábito profesional de inspeccionar equipos. Enviaremos un equipo para registrar de nuevo la base, dijo, aunque su expresión delataba más protocolo que convicción. La tormenta pudo haber borrado evidencias. También hablaré con Wilson en Sawmill. Antes de irse fotografió mis registros y el mapa dibujado a mano con la zona del acantilado. El obturador sonó 8 veces. Mantén tus tareas habituales, Walker. Informa por radio cualquier cosa fuera de lo normal. Se detuvo en la puerta. Y descansa un poco. Te ves agotado. Cuando su camioneta desapareció por el camino de acceso intenté contactar a Dave otra vez. Sawmill Tower, aquí Blackridge, ¿me copias, Dave? Su respuesta llegó al tercer intento, cortante. Sawmill aquí. Marlene va en camino, solo para avisarte. Recibido. Su voz sonaba plana, sin la charla de siempre. ¿Todo bien ahí? Bien. Solo ocupado. Sawmill fuera. La transmisión terminó abruptamente. Anoté la hora en el registro, 10:17, con una nota sobre la brevedad inusual. A las 2:35, Marlene me informó por radio. El equipo no había encontrado nada en la base del acantilado, ni rastros de alteración en la maleza, ni efectos personales, ni cuerpo. Había hablado con Dave, quien insistía en que no vio nada inusual aquella mañana. Presentaremos el informe, concluyó. Mantente atento, pero céntrate en tus deberes principales. El riesgo de incendios aumenta con esta sequía. Asentí y volví a mis observaciones. La tarde pasó lentamente. Registré 3 fogatas de turistas en áreas permitidas y una columna de humo lejana que se disipó en 20 minutos, probablemente una quema controlada en la propiedad Henderson, al límite oriental. El crujido del radio a las 10:41 me sacó de un medio sueño en la silla de observación. La voz de Dave apenas era un susurro. Tom, ¿sigues despierto? Alcancé el micrófono. Aquí estoy, ¿qué pasa?
Necesito decirte algo. Había en su tono una tensión desconocida. Alcancé mi cuaderno de registro y el bolígrafo. Te escucho. Sí lo vi. Las palabras flotaron en el estático. Al hombre del acantilado. Mentí. Mi mano se tensó en el radio. ¿Por qué? No porque creyera que estabas equivocado. Fue por miedo. Su respiración llegaba entrecortada a través de la transmisión. Había algo extraño en él, Tom. La forma en que estaba ahí, como si no estuviera realmente, pero al mismo tiempo más presente que cualquier otra cosa. Si eso tiene algún sentido. No lo tenía, pero guardé silencio, dejándolo continuar. Y me miró, Tom. Giró la cabeza y me miró directamente antes de saltar, como si supiera que lo observaba. Como si quisiera que lo viera. Anoté sus palabras exactas en el registro. ¿Se lo dijiste a Marlene? No, su respuesta fue inmediata. No lo entendería. Pensaría que se interrumpió. ¿Qué estás qué? Dave, tengo que irme. ¿Hay alguien aquí? Dave, ¿quién está ahí? Dave, la transmisión se cortó. Intenté llamarlo 4 veces sin respuesta. Al quinto intento contestó, con la voz extrañamente serena. Sawmill Tower. Dave, ¿quién estaba ahí? Te cortaste. Perdón. Creí escuchar algo afuera. Falsa alarma. Su tono había cambiado por completo. Casual, casi ensayado. Mira, olvida lo que dije antes. Han sido días largos. Dijiste que viste al hombre saltar, que te miró. ¿Lo dije? Debo estar más cansado de lo que pensé. Hablemos mañana. La transmisión terminó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el radio, luego tomé notas detalladas de todo el intercambio, las marcas de tiempo, cada palabra, y el cambio abrupto en su comportamiento. Desplegué los mapas topográficos sobre la mesa con manos firmes, marcando con lápiz las torres, Eagle Cliff y el área que había rastreado el día anterior. El relieve formaba un triángulo irregular, con ambas torres dominando el acantilado desde ángulos distintos. En rojo tracé el punto exacto donde había visto saltar aquella figura, calculando después la trayectoria de caída libre, 800 pies con resistencia estándar del viento. El área de impacto coincidía con mi búsqueda. Sin embargo, no había encontrado nada. Llevaba 5 temporadas en estos bosques. En la estación los viejos contaban historias, senderistas que se desvanecían sin rastro, luces imposibles en valles remotos, llamadas de auxilio imposibles de triangular. Siempre las había tomado como folclore inevitable de lugares aislados. Ahora, esas voces regresaban a mi mente con un peso distinto. A medianoche salí al mirador con los binoculares. La luna en cuarto iluminaba lo suficiente para distinguir la torre de Dave en Sawmill Peak. Sus ventanas, habitualmente encendidas hasta las 2 de la madrugada, permanecían oscuras 4 horas antes de lo habitual. Hice una última llamada por radio, cuidando que mi tono sonara neutro. Sawmill, aquí Blackree. Prueba de radio. Cambio. Solo respondió el susurro del estático. Lo anoté en el registro y seguí observando hasta que la fatiga me quemó los ojos. La oscuridad allí era absoluta. Durante los 3 días siguientes, la radio de Dave siguió casi muda. Registré cada intento, control matutino a las 7:15, mediodía a las 12, tarde a las 6:30. Cuando contestaba, las transmisiones no duraban más de 20 segundos. No había informes de clima ni menciones de ciervos o excursionistas. Solo, condiciones normales, nada que informar. Su voz sonaba estirada, como una cuerda al borde de romperse. Lo anoté todo, hora, duración, palabras exactas. El patrón se desviaba de 5 años de rutina establecida. La tercera noche avisé a la central. Marlene, aquí Walker en Blackree. ¿Tienes un minuto? Adelante, Tom. Se oyeron papeles moviéndose al otro lado.
Es Dave. Desde el incidente responde poco y tarda en contestar. Quiero dejar constancia, silencio breve. Parecía bien cuando lo vi. Algo cansado, quizá. Fue anteayer, alrededor de las 11, otro roce de hojas. Anotaré tu preocupación. La semana que viene haremos una ronda de suministros a ambas torres. Gracias. Tras colgar, me preparé para el turno nocturno. El calor del verano había cedido tras la última tormenta y el aire exigía una franela sobre la camiseta. Calenté un estofado en la hornilla de propano y actualicé los datos meteorológicos en el escritorio. Lavé los utensilios con agua del barril de lluvia. La rutina era inmutable: escaneo exterior final con binoculares, registro de temperatura, revisión del equipo, ventanas aseguradas. A las 11 solo quedaba la lámpara de lectura y la radio nocturna. El sueño me llegaba en oleadas superficiales. Algo estaba mal, pero no sabía decir qué. A las 2:17 desperté de golpe. El aire en la torre se sentía inquietantemente quieto. Un tenue resplandor anaranjado captó mi vista periférica. Me levanté del catre y me acerqué a la ventana sureste. A lo lejos, una luz temblaba en la oscuridad. Tomé los binoculares colgados junto a la puerta y apoyé los codos en el marco. Giré el enfoque 3 veces hasta que la imagen se aclaró. Una hoguera ardía en un claro, a unas 2 millas al sureste. Las llamas alcanzaban quizá 1,5 metros. 2 figuras se alzaban junto a ella, siluetas negras contra el fuego. Busqué vehículos o tiendas, pero no vi nada. No había camino de acceso, solo bosque denso. A veces los campistas se internaban a pie, pero casi nunca tan profundo ni de noche. Los dos se movían con precisión, guardando la misma distancia, como siguiendo un patrón ensayado. No era el movimiento casual de quien se calienta las manos o cocina. De pronto, uno se detuvo y se volvió, no hacia el fuego, sino hacia mi torre. Alzó el brazo en un gesto lento, inequívoco, un saludo. Apreté los binoculares. La distancia impedía ver sus rasgos, pero la intención era clara. Sabían que los observaba. Dejé los prismáticos en el escritorio y tomé la radio. Sawmill, aquí Blackery. Dave, ¿estás despierto? Cambio. El estático siseó durante 52 segundos. Los conté uno a uno hasta que su voz apareció apenas en un susurro. Aquí estoy. Hay una hoguera en el claro sureste, 2 individuos. Uno acaba de saludar a mi torre. ¿Puedes confirmar visual? El silencio se prolongó tanto que pensé que había cortado. Cuando por fin habló, su tono traía un temblor que nunca le había oído. No los mires. Haz como si no existieran. Cada palabra salió medida, distinta. Dave, ¿qué está pasando? La transmisión se cortó. Intenté 3 veces más sin respuesta. La parte lógica de mi mente buscó explicaciones: campistas ilegales, adolescentes, quizá investigadores sin permiso. Nada siniestro, solo gente donde no debía estar. Pero la advertencia de Dave persistía. Volví a la ventana. Los dos giraban ahora en sincronía perfecta, circulando la hoguera a igual ritmo, siempre en posiciones opuestas. Las llamas se elevaron de golpe, casi duplicándose sin que añadieran combustible. La claridad bastó para distinguir más detalles. Ajusté el enfoque intentando ver sus rostros. Donde debían estar ojos, nariz y boca solo había superficies lisas, indistintas, como maniquíes o máscaras color carne. El destello duró segundos antes de que el fuego recuperara su altura normal, devolviéndolos a siluetas. Me aparté del cristal con los binoculares aún en la mano izquierda. La derecha ya sostenía un lápiz, escribiendo casi por instinto. Documentar lo visto era lo único que mantenía mi respiración estable. Dibujé un mapa detallando la posición del claro en relación con los puntos de referencia más cercanos. Anoté las horas exactas, las descripciones de movimiento y los lugares donde las figuras habían aparecido. Al final del registro escribí una nota breve: los sujetos parecían carecer de rasgos faciales definidos cuando fueron iluminados por las llamas.
Posibles causas: distorsión por distancia, efecto del humo o uso de máscaras. Seguí observando hasta las 4:38, cuando el fuego se redujo a brasas y las figuras se retiraron hacia la línea de árboles. Intenté contactar con Dave 3 veces más, sin éxito. El amanecer llegó despejado y frío, a las 5:52. Preparé café, registré la temperatura, 47 grados, y revisé el pronóstico: cielos limpios, viento ligero del noroeste, bajo riesgo de incendio. Tras el chequeo matutino con la central, aún sin noticias de Dave, empaqué una mochila ligera: agua, brújula, mapa, botiquín y radio. Según el protocolo, debía registrar toda salida del puesto. Escribí mi ruta prevista, la hora estimada de regreso, y cerré la puerta con llave antes de descender. El bosque se sentía diferente cuando uno estaba dentro de él. Desde la torre, todo parecía ordenado, casi tranquilo. Pero en el suelo, el silencio tenía peso. Las agujas de pino amortiguaban mis pasos mientras seguía un sendero apenas visible, usado por animales. El camino oficial quedaba medio kilómetro al oeste, pero esa ruta me ahorraría 20 minutos. Los primeros rayos del sol se filtraban entre las ramas, proyectando parches de luz sobre la tierra húmeda. Después de 40 minutos de marcha, llegué al arroyo al este del claro. El nivel del agua había bajado desde la última tormenta, dejando piedras lisas que facilitaban el cruce. Los pájaros cantaban sobre mi cabeza, un sonido tranquilizador, casi demasiado normal. Y entonces lo vi. El claro apareció de golpe. Un segundo estaba abriéndome paso entre el follaje espeso, y al siguiente, me encontraba frente a un círculo perfecto, de unos 18 metros de diámetro. Ningún árbol crecía dentro, ni arbustos, ni helechos. Solo tierra desnuda, nivelada de una forma antinatural. En el centro, una marca de ceniza dibujaba el lugar exacto donde había ardido el fuego. Me acerqué despacio, escaneando cada detalle, buscaba huellas, restos de comida, colillas, cualquier señal humana. Pero el suelo estaba intacto. Solo mis botas dejaban huellas nuevas sobre la tierra blanda. El círculo de ceniza medía 7 pies exactos. Me agaché y me quité un guante. La superficie aún conservaba calor. Al tocarla con la yema del dedo, sentí una textura fina, demasiado uniforme para provenir de una fogata normal. No había fragmentos de madera ni carbón. Solo polvo. Alrededor del perímetro, la tierra seguía lisa. Sin marcas de peso, sin pisadas, sin señales de que alguien hubiese estado allí. Tomé fotografías con la cámara de documentación, medí las distancias usando la longitud de mi bota como referencia y confirmé lo que ya sospechaba: el claro formaba un círculo casi matemáticamente perfecto. Antes de irme, guardé una muestra de ceniza en una bolsa de evidencia y la etiqueté con la hora y las coordenadas. El viento matutino sopló justo cuando cerraba el sello. Vi cómo algunas partículas finas se elevaban, pero no siguieron la dirección del viento. Subieron en línea recta, como si algo invisible las guiara, y luego se dispersaron. Durante el regreso, revisé el bosque con una atención que rozaba la paranoia. Todo parecía normal: los cantos de aves, el murmullo del arroyo, pero algo en la disposición de los árboles me inquietaba. Era como si no hubieran crecido al azar, sino colocados con precisión. Llegué a la torre a las 11:23, 4 minutos antes de lo previsto. Subí, cerré la puerta y dejé la muestra sobre el escritorio. Anoté cada observación con detalle. Entonces, la radio crepitó. Blackree, aquí Marlene. Chequeo programado. Tomé el transmisor. Aquí Blackree. Todo normal. Pensé en contarle lo del fuego y el claro, pero dudé. Sin más pruebas que mi palabra y un poco de ceniza, el informe sonaría como una de esas historias de vigías solitarios, las que nunca terminaban bien. ¿Alguna señal de Wilson hoy?, preguntó Marlene. Negativo, respondí. Sigue sin responder. Haré el recorrido de suministros mañana, iré a su torre personalmente. Entendido. Seguiré intentando contactarlo. Colgué, movido por la inquietud, examiné la muestra bajo el microscopio de campo.
Lo que vi no tenía sentido. Las partículas eran demasiado uniformes, sin restos de carbón, sin trazas de combustión natural. Solo polvo gris, impoluto, casi inorgánico. La sellé de nuevo y la registré. El resto del día transcurrió sin incidentes. Lecturas del clima, observación del terreno, reportes rutinarios. Nada fuera del lugar. Ninguna columna de humo, ningún movimiento extraño entre los árboles. Cuando cayó la noche, evité mirar hacia el sureste. Me concentré en mis tareas hasta que el cansancio me obligó a recostarme. Casi me había dormido cuando la radio, junto a mi litera, soltó una ráfaga breve de estática. Un susurro entrecortado, casi formado en palabras, antes de morir en el silencio. Más tarde, ya con la oscuridad cubriéndolo todo, subí de nuevo por las escaleras exteriores. El mensaje luminoso de la radio parpadeaba débilmente, 3 llamadas perdidas de la central, todas en las últimas 2 horas. Colgué mi chaqueta y presioné el botón de respuesta. ¿Dónde estabas, Tom? La voz de Marlene sonó tensa, casi alarmada. Patrullaje exterior rutinario, respondí, registrado en el libro diario. Hubo una pausa breve, y luego su tono cambió. Dave ha desaparecido. Sin respuesta desde las 6 de la mañana. Me incliné hacia la ventana oeste y miré en dirección a Sawmill Peak. Ninguna luz en la torre de Dave. Su silueta negra recortada contra el cielo azul profundo parecía un vacío. Podría ser una falla del equipo, dije, aunque no lo creía. Su comportamiento reciente sugería algo muy distinto. Al otro lado, oí papeles moverse. El radio de respaldo debería haberse activado automáticamente, pero no había señal en ningún canal. Me senté frente al escritorio, tomando el bolígrafo con dedos tensos. ¿Cuál fue su última transmisión? Pregunté. 11:42 anoche, respondió ella. Un reporte rutinario. Nada inusual, salvo por su despedida. Cierra tu puerta. El supervisor creyó que podría estar relacionado con actividad de osos, pero no había alerta en esa zona. Escribí la hora exacta y la frase en mi registro. ¿Cuál es el plan de respuesta? Ella contestó con tono oficial, iré a su torre al amanecer, acompañada de los guardabosques Johnson y Patel. Tú mantén tu puesto, intenta su frecuencia cada hora y registra todo. Asentí, dudando antes de añadir, hay algo que deberías saber sobre el comportamiento de Dave. Le relaté las señales que había notado, respuestas cada vez más breves, su confesión nocturna sobre el hombre que saltó del acantilado, su advertencia sobre las figuras del fuego. Marlene escuchó en silencio, su pluma raspando el papel. ¿Has documentado todo esto?, preguntó al final. Cada palabra, respondí. Bien. Lo revisaremos mañana. Por ahora, procedimiento estándar. Su tono se suavizó un poco. Tom, sé minucioso con tus observaciones esta noche. Colgué, y casi sin pensar, realicé mi rutina vespertina. Temperatura, 52 grados, presión en descenso, viento del noreste a 12 millas por hora, visibilidad 7 millas y deteriorándose mientras las nubes crecían desde el suroeste. Lo marqué todo en el registro, el proceso familiar tranquilizando mis manos. El servicio meteorológico había emitido una alerta de tormenta severa desde las 10 hasta las 6. Lo anoté en tinta roja al pie de la página y me preparé para una noche larga. Llené las linternas de emergencia, revisé las baterías del radio de respaldo y puse agua a hervir para café. A las 7 en punto hice mi primer intento. Sawmill Tower, aquí Black Creek. Prueba de radio. Silencio, salvo un suave estático. Repetí 2 veces más antes de registrar el intento y el resultado, sin respuesta, transmisión clara. El cielo se oscurecía con rapidez. Relámpagos parpadeaban en el horizonte occidental, demasiado lejanos aún para el trueno. Conté 27 destellos en 15 minutos. Intensidad inusual para tormentas tempranas. El barómetro cayó otros 2 milibares en 1 hora. A las 8, nada. A las 9, nada.
Los truenos comenzaron a acompañar los destellos más brillantes. Aseguré el equipo exterior y cerré los postigos del lado de barlovento, dejando solo las ventanas de sotavento para observar. A las 11 la lluvia golpeaba el techo en láminas rítmicas. Las ráfagas de viento hacían crujir la estructura. El radio producía más estática que señal. Probé de nuevo a las 11:15 sin esperar respuesta. Sawmill Tower, Blackridge llamando. Dave, si me escuchas, responde. La ráfaga de estática que siguió casi me hizo soltar el auricular. Tom, es. ¿Dave? Su voz, rota y débil, pero inconfundible. Ajusté el sintonizador. Dave, apenas te oigo. ¿Cuál es tu estado? Vienen de los árboles, Tom. Sus palabras arrastradas, quizás por mala transmisión, o por algo más. Siempre han estado aquí, vigilándonos. Anoté cada palabra en mi cuaderno. Dave, ¿estás herido? ¿Dónde estás? Él siguió como si no me oyera. El hombre que saltó, intentaba escapar de ellos. No se puede, la estática tragó varias frases, solo te arrastran de vuelta. Dave, concéntrate. ¿Sigues en tu torre? Mantuve la voz firme pese a la tensión que me subía al pecho. Te muestran cosas, su respiración era cada vez más rápida, audible incluso con la interferencia. Cosas que ya pasaron, o que tal vez pasarán. El tiempo no funciona bien cerca de ellos. Un relámpago iluminó la plataforma en blanco hiriente. El radio chilló con retroalimentación y quedó en silencio a mitad de palabra. Dave, ¿me copias? Silencio absoluto. Cambié el canal de emergencia para contactar con la central. La operadora respondió al cuarto intento. Servicio de emergencias forestales. Habla Walker desde Blackridge. Acabo de contactar a Wilson en Sawmill. Suena desorientado, posiblemente en peligro, solicito asistencia inmediata. Confirmó mis datos, su pluma raspando el papel al otro lado. Los equipos están inmovilizados hasta la mañana por la tormenta. Hay rayos en todas las rutas de acceso. Él necesita ayuda ahora, insistí con una urgencia que no solía mostrar. Lo entiendo, Walker, pero no podemos arriesgar personal en estas condiciones. El equipo de respuesta saldrá a las 5, si el clima lo permite. Su voz sonaba sinceramente apesadumbrada. Continúe monitoreando su frecuencia y reporte cualquier contacto. Colgué y registré el intercambio con hora y duración exacta. Repetí mentalmente las frases de Dave, buscando sentido en su delirio. El hombre del acantilado intentaba escapar de ellos. ¿Escapar de qué? ¿Quiénes eran los que supuestamente vigilaban desde los árboles? Pensé en posibles explicaciones. Dave guardaba una botella de whisky en su torre. No debíamos beber de servicio, pero todos conocían esos reservas de emergencia. Quizá había bebido para calmarse y se hundió. O quizá el aislamiento lo había quebrado. 5 temporadas eran demasiado para un solo guardabosques, aunque él ya llevaba 3. Ninguna explicación encajaba del todo. No sonaba ebrio. Sonaba asustado. Y su deterioro había sido demasiado rápido, con fijaciones demasiado concretas. El tercer escenario, que algo realmente estuviera ocurriendo en Sawmill Tower, era el menos y el más probable a la vez. Un trueno estalló justo encima, sacudiendo las ventanas. Las luces parpadearon 2 veces antes de estabilizarse. Revisé el generador y el nivel de combustible, todo normal. 11:48, menos de 7 horas para que saliera el equipo de rescate. Entre los golpes del trueno, otro sonido me heló. 3 golpes nítidos en la base de la puerta de la torre. Mi mano se detuvo sobre la página del registro. Nadie debería estar afuera en esta tormenta. Ningún vehículo se había acercado. Yo habría visto los faros en el acceso. Alcancé la linterna pesada junto al escritorio, su cuerpo de aluminio encajando en mi palma como un bastón táctico. Me acerqué a las escaleras, conteniendo la respiración.
Otro golpe, más fuerte esta vez. No era el viento. No podía serlo. Las ramas podrían chocar contra la estructura, sí, pero no con ese ritmo. No con ese espacio tan preciso entre cada golpe. ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. No hubo respuesta. Solo el aullido del viento colándose entre las rendijas de la puerta. Descendí 5 peldaños y me detuve a escuchar de nuevo. Nada. Solo la tormenta. Seguí bajando, con la linterna en alto, hasta llegar al rellano inferior. La puerta seguía cerrada, el cerrojo en su lugar. Me asomé por la pequeña ventana, pero afuera solo había oscuridad y lluvia. Aún así, acerqué el oído a la madera. Silencio. Con cuidado, retiré el cerrojo y abrí la puerta apenas unos centímetros. El viento la empujó con fuerza, lanzando una ráfaga de lluvia helada. Apreté el pie contra el borde inferior y dirigí el haz de luz hacia afuera, barriendo el terreno. Solo vi tierra empapada, maleza golpeada por el temporal y la lluvia cayendo en diagonales. No había huellas. Ni rastros de vehículo. Nada. Volví a asegurar la puerta, probando el cerrojo 2 veces, y subí otra vez. El agua goteaba de mi manga sobre el cuaderno de registro mientras anotaba el incidente, 11:53. Golpes en la puerta base. 3 golpes seguidos de otros 3, 20 segundos después. Sin evidencia de presencia humana. Viento fuerte. Posible causa natural, ramas o equipo suelto. Lo escribí, pero no lo creí. La otra explicación implicaba admitir que lo que había afectado a Dave quizá me había seguido hasta aquí. Y eso sonaría más a evaluación psicológica que a informe técnico. El resto de la noche transcurrió entre intentos de contacto por radio, observaciones del clima y largos silencios rotos solo por el viento. La tormenta alcanzó su punto máximo a las 2:15, con relámpagos tan cercanos que dejaban imágenes fantasma en mi vista. Cada destello congelaba el bosque en un cuadro perfecto, árboles torcidos, agua cayendo del techo, el camino convertido en un río de lodo. Entre relámpagos, la oscuridad se volvía más densa, más viva. 2 veces creí ver algo moverse entre los árboles, demasiado definido para ser el viento. Tenía los binoculares listos, pero nunca alcancé a distinguir nada concreto. Los golpes no regresaron. En cambio, pasé horas revisando las palabras exactas de Dave. ¿Vienen de los árboles? ¿Quiénes? ¿Figuras reales o algo más? Siempre han estado ahí, observándonos. Implicaba una presencia antigua, oculta. El hombre que saltó intentaba escapar. Te muestran cosas. Cosas que ocurrieron, o que van a ocurrir. Aquello sugería visiones, distorsión del tiempo. O algo peor. Anoté sus frases, comparando con su comportamiento anterior, la mentira sobre el saltador, la posterior confesión, las figuras junto a la hoguera, su voz cada vez más errática. Todo apuntaba a una paranoia creciente, centrada en seres que podían alterar la percepción misma de la realidad. La tormenta comenzó a ceder hacia las 4:30. Relámpagos lejanos aún parpadeaban al este, pero el trueno ya era un eco distante. Llovía con constancia, aunque sin furia. Intenté una última llamada a Dave a las 4:45. Solo recibí estática. Por la ventana oriental, el cielo mostraba un tenue resplandor gris, el amanecer se acercaba. Los equipos de rescate saldrían pronto. Actualicé el registro, temperatura 8 grados, viento del oeste reduciéndose, presión en aumento. Mientras escribía, la radio soltó un estallido de estática, casi con forma de palabras. Ajusté la frecuencia. Nada. Silencio. Me serví la 5ª taza de café y subí al mirador. En el horizonte, el este mostraba una delgada línea más clara bajo las nubes. A contraluz, distinguí la silueta de la torre Sawmill. Oscura. Sin luces. Sin humo en la chimenea. Un recorte negro contra el amanecer. Inmóvil.
Vacío. Me dormí poco antes del amanecer. A las 5:15 me despertó el goteo de agua desde los aleros. El paisaje había cambiado, ramas caídas, barro, el sendero erosionado. El cielo, lavado hasta un azul pálido. Encendí la radio a las 6 en punto. Sawmill Tower, aquí Black Creek. Prueba de radio. Cambio, solo un siseo. Intenté con la base central. Blackrilla despacho del servicio forestal. Chequeo matutino, la señal tembló, pero se mantuvo. Una voz femenina, desconocida, respondió entre cortes: te recibo, Blackrilla. El equipo de rescate se ha retrasado. Árboles caídos bloquean el acceso a Sawmill. Estimado, la estática devoró el resto, mínimo 4 horas. Confirmo retraso de 4 horas. ¿Algún contacto con Wilson? Negativo. Ninguna transmisión desde tu último informe. Miré hacia el oeste. La torre de Dave seguía allí, negra contra el cielo. 4 horas, tal vez 6. Solicito permiso para investigar Sawmill personalmente. El silencio se extendió tanto que creí haber perdido la conexión. Negativo, Walker. Mantén tu posición. El equipo de rescate, más estática, protocolo estándar, entendido, pero ya había decidido lo contrario. Registré todo en el cuaderno: condiciones, comunicación, retraso. Al final, escribí en letras mayúsculas: salida de emergencia a las 6:45. Destino, Sawmill Tower. Propósito, verificar estado de Wilson. Regreso estimado, 2. Empaqué con precisión. Botiquín, tabletas purificadoras, manta térmica, 3 barras de proteína, batería extra, linterna, navaja, brújula, mapa topográfico. 11 libras exactas. Añadí mi chaqueta impermeable. En la montaña, el clima cambia sin avisar. Antes de salir, repasé mis registros de la última semana. Al leerlos seguidos, la decadencia de Dave se hacía evidente, de conversaciones normales a advertencias crípticas, y luego miedo puro. Lo que fuera que lo había alcanzado, no lo hizo de golpe. Cerré la puerta a las 6:45. Verifiqué el cerrojo 2 veces. El bosque, después de la tormenta, era otro. Ramas caídas bloqueaban los senderos. Los cauces secos ahora corrían con agua turbia. El camino directo hacia Sawmill me llevaría al noroeste durante unas 4 millas, cruzando 2 cordilleras y una cuenca. El primer tramo seguía el sendero de mantenimiento, ancho, aunque los restos del temporal hacían imposible el paso de vehículos. Las agujas de pino formaban una alfombra húmeda sobre la tierra. Mis botas dejaban huellas claras en el suelo blando. Cada paso me alejaba más del último lugar donde podía sentirme a salvo. Los primeros rastros humanos desde la tormenta. Algo en el bosque se sentía fuera de lugar. El coro habitual de pájaros del amanecer estaba ausente, reemplazado por un silencio denso que presionaba contra mis oídos. No había gorjeos entre los arbustos. Ningún pájaro carpintero golpeando troncos lejanos. Ni siquiera el viento parecía tener el valor de mover las ramas. Miré mi reloj en la primera bifurcación, 7:23. Los árboles caídos habían ralentizado mi avance más de lo previsto. A partir de ahí, el sendero mantenido desaparecía, sustituido por una vereda abierta por ciervos y alces a lo largo de décadas. Un corredor natural que descendía hacia la cuenca del drenaje. El silencio se volvió más profundo con cada paso cuesta abajo. Normalmente, esas hondonadas bullían de vida, ardillas correteando, arrendajos gritando, insectos zumbando. Pero aquel día solo se oía mi respiración y el goteo ocasional del agua en las ramas saturadas. Cada uno de mis pasos sonaba exageradamente alto sobre el suelo húmedo del bosque. Crucé el arroyo crecido a las 7:49, usando un pino caído como puente improvisado. El agua corría turbia y rápida bajo mis pies. Al otro lado, la vereda ascendía hacia la cresta que separaba mi sector del de Dave. A mitad de la pendiente, un destello de color rompió los tonos apagados del bosque.
algo que no pertenecía a ese paisaje. Me desvié para inspeccionar. Una sola bota de excursionista yacía de lado en el barro. Modelo Timberland, uso oficial del servicio forestal, talla 44, la misma marca que llevaba Dave. Me agaché para examinarla. El desgaste en el talón exterior coincidía con su leve cojera. Los cordones seguían atados, no rotos ni deshechos, como si el pie hubiera sido arrancado de su interior. A unos 3 metros, medio enterrada entre hojas mojadas, encontré su radio. El cuerpo estaba intacto, pero el compartimiento de baterías colgaba abierto y vacío. La guardé en el bolsillo, un reflejo automático. Pruebas para lo que fuera que viniera después. Llamé su nombre. Dave. Mi voz se perdió entre los árboles densos, devorada por la humedad del aire. No hubo respuesta, solo el sonido del agua goteando. Marqué ambos puntos en mi mapa y continué ascendiendo, con los ojos atentos a cualquier otro rastro. No encontré nada más. La subida hasta la línea de la cresta me tomó 35 minutos. Desde arriba, la torre Sawmill se distinguía a poco más de 1 kilómetro al oeste, una delgada silueta sobresaliendo entre el mar de pinos. Descendí la ladera con cuidado, probando cada apoyo en el terreno resbaladizo por la lluvia. El silencio persistía, tan espeso que me hacía tragar saliva para aliviar la presión en los oídos. Ni un insecto se movía en la maleza. La base de la torre apareció a las 9:28. A diferencia de la mía, con cimientos de hormigón reforzado, la de Dave descansaba sobre una base de piedra construida en los años 40. Los peldaños de madera mostraban señales recientes de reparación, tablas nuevas, sellador fresco en las barandillas. La puerta inferior estaba entreabierta unos pocos centímetros, detenida por algo detrás. Me acerqué despacio y llamé. Dave, soy Tom. ¿Estás ahí? Solo el silencio respondió. Empujé la puerta y encontré una camisa hecha bola atascada en el marco. Dentro, la planta baja parecía intacta, las herramientas alineadas, los suministros de invierno cubiertos por lonas. La escalera de caracol se alzaba hacia la plataforma de observación, 32 pies más arriba. Comencé a subir con precaución, avisando en voz alta. Servicio forestal, identificándome, subo. Cada peldaño crujía bajo mi peso. Al llegar al último descanso, la puerta hacia los aposentos estaba completamente abierta. La escena me detuvo en seco. El orden habitual había sido reemplazado por un caos violento. Una silla rota, el escritorio volcado, papeles, cuadernos y equipos esparcidos en un arco amplio. Una taza rota había lanzado café contra la pared, dejando un patrón oscuro de salpicaduras. Pero lo que más me heló la sangre fue el cuaderno de registro, abierto en el suelo. Las últimas páginas estaban cubiertas de una escritura frenética, ya sin forma, sin control. Las letras, antes precisas y ordenadas, se habían convertido en garabatos profundos, tan presionados que en algunos puntos el papel se había rasgado. Saqué mi cámara y tomé fotos desde el umbral antes de avanzar. No quise alterar nada. El aire olía distinto. No a madera ni a café, sino a algo metálico, eléctrico, como el ozono que deja una descarga. Sobre el escritorio, la pared de madera mostraba un grabado toscamente arañado, 2 figuras de pie junto a lo que parecía ser fuego, y una tercera cayendo desde lo alto. La imagen coincidía con la descripción delirante que Dave había dejado en sus últimos informes, aquella del hombre que saltaba desde el acantilado. Documenté el dibujo desde varios ángulos, luego avancé con método por todo el espacio. La chaqueta de Dave colgaba en su perchero junto a la puerta. Su mochila descansaba contra la pared, al lado de la litera, todavía con su billetera, ropa de repuesto y objetos personales. La estufa de propano estaba apagada correctamente. El barril de agua, 3/4 lleno. Nada indicaba una partida planeada. Todo lo contrario. Cada detalle sugería una huida repentina, o una desaparición forzada. El cuaderno de registro ofrecía las pruebas más inquietantes. Me agaché con cuidado, evitando tocar las páginas directamente mientras leía sus últimas anotaciones. 17 de julio,
11:42. Informe nocturno completado. Todo normal, salvo incremento de viento desde el suroeste. Temperatura descendiendo. Se aproxima un sistema de tormenta. Cerrando la torre para la noche. Mantendremos contacto radial con Blackry cada hora, según protocolo. Debajo de esa entrada impecable, la caligrafía cambiaba. Las líneas se volvían irregulares, casi frenéticas. Vienen cada noche más cerca. Puedo verlos observando desde los árboles. Tom aún no lo entiende. El que saltó intentaba advertirnos. Más abajo, una frase escrita en mayúsculas temblorosas: el tiempo no funciona bien aquí. Y finalmente, apenas legible, me están mostrando cómo termina. No puedo permitir que vuelva a suceder. Fotografié cada página, cerré el cuaderno con cuidado y lo dejé sobre el escritorio. El equipo oficial tendría que registrarlo todo con el procedimiento adecuado. Afuera, rodeé la base de la torre buscando señales de salida. El suelo, reblandecido por la lluvia, mostraba huellas claras, una sola serie de pisadas que se alejaban hacia el este. Un pie con bota, el otro, solo cubierto por un calcetín. Las diferencias en las impresiones mostraban un desplazamiento irregular, directo hacia la parte más densa del bosque, sin seguir ningún sendero. Las marcas hablaban de una carrera desesperada, talones hundidos, zancadas largas, resbalones en el barro. No era el recorrido de alguien que pensara con claridad. Seguí las huellas unos 50 metros hacia el interior antes de detenerme para marcar el punto en mi mapa. El rastro continuaba hacia un área salvaje, miles de hectáreas de bosques sin caminos ni referencias. Buscar solo allí sería una insensatez, o una sentencia. El protocolo era claro: debía regresar a mi torre y esperar al equipo de rescate, entregarles las pruebas y dejar que ellos iniciaran una búsqueda estructurada. Miré mi reloj, 10:17. El equipo no llegaría a Sawmill antes de 2 horas, con suerte. Luego tendrían que documentar la escena antes de comenzar. Para entonces, las huellas de Dave tendrían al menos 6 horas, y ya estaban empezando a borrarse con la humedad. Observé el punto donde el rastro se perdía entre los árboles. El silencio del bosque me envolvía, pesado, casi físico. Algo había obligado a Dave a huir, descalzo y en plena tormenta. Tal vez la misma cosa que había dejado aquel dibujo grotesco sobre su escritorio. Era un punto de decisión. ¿Seguir el procedimiento, o seguir las huellas? Apreté las correas de mi mochila y di un paso al frente. La tierra alterada bajo mis pies marcaba el camino. En 20 pasos, los troncos me ocultaron la torre por completo. El bosque me tragó sin esfuerzo. Las huellas se internaban más y más, desviándose levemente al norte, donde el terreno comenzaba a ascender. El paso de Dave se volvía errático. Las marcas del calcetín se arrastraban, las de la bota, cada vez más profundas. Corría cuesta arriba, tropezando, cayendo. Seguí su rastro entre pinos altos, donde la alfombra de agujas hacía más difícil ver las impresiones. Cada 30 metros me detenía a marcar el punto en mi mapa y a revisar la brújula. Nor-noreste. Se alejaba de ambas torres, adentrándose en una cuenca que solo había visto desde el aire. El suelo descendía hacia un arroyo. Vi cómo las huellas bajaban por la pendiente, resbalando hasta llegar al borde del agua. Y allí, se detenían. El arroyo corría a la altura de las rodillas, con un ancho de unos 2,5 metros. El caudal, reforzado por la tormenta, arrastraba ramas y espuma. Revisé la orilla opuesta con cuidado, nada. Ni un rastro de barro removido, ni una sola pisada. Caminé 50 metros río abajo, luego 100 río arriba. Nada. El rastro simplemente terminaba allí, como si Dave hubiera entrado al agua y se hubiera desvanecido. Miré mi reloj, 11:32. El equipo de búsqueda debía de estar acercándose a Sawmill, si habían logrado despejar la carretera. Tomé la radio. Cualquiera despacho del servicio forestal, ¿me copian? Un chisporroteo de estática precedió a una voz. Te copiamos, Walker.
¿Cuál es tu posición? Aproximadamente a 1,2 millas al noreste de la Torre Sawmill. Seguí las huellas de Wilson. El rastro termina en un arroyo, sin continuidad en ninguna de las orillas. Solicito coordenadas del equipo de búsqueda. Silencio. 1 minuto entero de estática. Luego, la respuesta. El equipo informa que la limpieza del camino sigue en proceso. Llegada estimada a la Torre Sawmill, 14 horas. La señal se cortó. Solo quedó el murmullo del agua, y ese silencio anómalo del bosque que parecía escucharme. Me quedé mirando el agua donde las huellas de Dave se desvanecían. Lo correcto habría sido asegurar la zona y esperar al equipo de búsqueda. Pero algo en el silencio antinatural del bosque, en la forma abrupta en que el rastro terminaba, despertó mis instintos. 5 temporadas en esas montañas me habían enseñado a no ignorar esas señales. Walkera Central, dije al micrófono. Regreso a la Torre Sawmill para esperar al equipo de búsqueda. Copiado, respondieron. Mantenga contacto por radio. Marqué la ubicación del arroyo en el mapa, tomé fotografías de las últimas huellas y señalicé el lugar con cinta de demarcación. El ascenso por el barranco siguió el mismo camino que Dave había tomado al bajar, un relato desesperado escrito en tierra revuelta y ramas rotas. El sol ya descendía hacia el oeste cuando la Torre Sawmill volvió a aparecer entre los árboles. Las sombras se alargaban sobre el claro, y su silueta destacaba contra el cielo azul profundo. Algo en verla desde ese ángulo, regresando, no llegando, enfatizaba su aislamiento. Dentro, todo seguía igual. El escritorio despejado de un solo golpe, la silla rota, las manchas de café en la pared. Volví a fotografiarlo todo desde distintos ángulos, documentando la escena antes de tocar nada. A las 1:45 establecí contacto por radio con la central. Torre Blackrilla Servicio Forestal. La voz de Marlene respondió al instante, cargada de irritación contenida. Walker, ¿qué demonios haces en Sawmill? Investigando la desaparición de Wilson. Encontré indicios de... Abandonaste tu puesto durante la temporada de incendios, me interrumpió. Eso es motivo de despido inmediato. Ya esperaba esa reacción. Entendido. Pero la situación lo ameritaba. Silencio, luego el sonido de papeles moviéndose. El equipo de rescate llegará por la mañana. Siguen despejando el acceso de Deadfall. Hasta entonces, permanecerás exactamente donde estás. Es una orden directa. Copiado. Dudé un instante antes de continuar. Marlene, hay algo aquí que no encaja. No se trata solo de que Dave se haya ido caminando. Suspiró al otro lado de la línea. Detalles. Le describí la escena, los signos de lucha, la bota abandonada, las huellas que se perdían en el arroyo. Omití mencionar el dibujo grabado en la pared y las inquietantes anotaciones del registro, no quería reforzar la idea de un colapso mental. Podría tratarse de un oso, sugirió. O Wilson se asustó durante la tormenta, huyó y se desorientó. Con una sola bota, cualquiera toma decisiones irracionales. Mi mirada cayó sobre el escritorio de Dave, donde reposaba su cuaderno de bitácora. Sus entradas podrían aclarar algo. Las revisaré antes de que llegue el equipo. Documenta todo, pero no alteres posibles evidencias, respondió. Su tono se suavizó apenas. Y Tom, el equipo no llegará hasta el amanecer. Asegura la torre y mantente alerta. Cuando la radio quedó en silencio, hice un inventario completo de los suministros. El tanque de propano marcaba 3/4 de capacidad. El barril de agua contenía unos 15 galones. Las reservas de comida alcanzaban para 2 semanas. Los objetos personales de Dave permanecían intactos en su baúl, ropa de repuesto, artículos de aseo, una novela con un marcador en la página 63. El generador estaba apagado. No supe si Dave lo había desconectado antes de irse, o si algo más lo había hecho por él. Revisé el nivel de combustible, casi vacío. Tomé el bidón de reserva del piso inferior y rellené el generador.
El motor arrancó al tercer tirón, devolviendo la electricidad a la torre. Con la luz del día desvaneciéndose, volví al cuaderno de registro de Dave. Ya había revisado las últimas anotaciones, pero comencé a retroceder página por página, siguiendo el deterioro de su mente a través de su propia escritura. 2 semanas antes, las entradas eran normales. 3 de julio, 8:15. Condiciones despejadas, temperatura 58 grados, viento del oeste-suroeste a 6 millas por hora. Sin humo en ningún cuadrante. Actividad turística ligera en Eagle Point Campground. 4 de julio, 10:30. 3 fogatas autorizadas en sitios designados. Temperatura estable en 62 grados con 15% de humedad. Peligro de incendio moderado. El cambio empezó de forma casi imperceptible el 7 de julio. 3:12, movimiento observado en el límite del bosque bajo la ladera oeste. Posible alce o oso. Demasiado oscuro para identificación positiva. Nota, revisar huellas al amanecer. 7:45, ninguna huella hallada. Terreno intacto. 8 de julio, 11:50. Luces en el valle al noroeste de la torre. Demasiado regulares para ser una fogata, demasiado brillantes para linternas. Desaparecen al observarlas con binoculares. Las anotaciones se volvieron cada vez más obsesivas con fenómenos inexplicables. 10 de julio, 1:30. Tercer día consecutivo de movimiento en el mismo punto del bosque, misma hora. Nada visible a través del visor nocturno. 11 de julio, 2:20. Discrepancia temporal. El reloj de la torre marca 2:20, mi reloj de muñeca 3:05. Ambas baterías reemplazadas ayer. 12 de julio, 10:10. Objetos del escritorio alterados durante inspección perimetral. Sin viento. Puerta cerrada. Segunda vez esta semana. A mediados de mes su letra había cambiado, apretada, angulosa. 14 de julio. Se quedan al borde del claro, solo visibles con el rabillo del ojo. Al mirar directamente, desaparecen. Intenté fotografiarlos. La batería de la cámara se drenó al instante. No es natural. 15 de julio. Anomalías temporales en aumento. Observé al mismo halcón atrapar al mismo ratón 3 veces con idéntico patrón. Tom no nota nada. Tal vez solo me lo muestran a mí. 16 de julio. El hombre del acantilado saltará mañana. Ya lo vi. Tom también lo verá. Quieren que ambos lo veamos. Es su manera de marcarnos. La última entrada coherente decía, me están mostrando cómo termina. No puedo permitir que se repita. Cerré el cuaderno y añadí mis propias notas. El deterioro de Dave era consistente con una ruptura psicológica, paranoia, delirios, desorientación temporal, pero la precisión me inquietaba. Había predicho el salto antes de que ocurriera. La torre se oscurecía con el avance del atardecer. Encendí la lámpara de escritorio y seguí inspeccionando, abriendo cajones y revisando cada compartimiento. En el fondo de uno, bajo un montón de informes meteorológicos, encontré un cuaderno de cuero que no pertenecía al equipo estándar. Dentro, Dave había recopilado desapariciones locales de más de un siglo, nombres, fechas, lugares. Todo meticulosamente cruzado y documentado. Algunos registros incluían recortes de periódico, otros relatos manuscritos tomados de archivos históricos. Había trazado un mapa en una carta topográfica del servicio forestal, marcando cada desaparición con una X roja. El patrón era inconfundible, un círculo aproximado de 20 kilómetros de diámetro centrado en un área llamada Whisper Hollow. Consulté mi propio mapa. El paraje quedaba a unos 6 kilómetros al noreste de la Torre Sawmill, en la dirección en que se dirigían las huellas de Dave. El mismo lugar donde yo había visto la fogata y las figuras varias noches atrás. Las últimas páginas del cuaderno estaban llenas de notas frenéticas, límites débiles durante tormentas eléctricas, puertas abiertas en alineaciones astronómicas,
bucles temporales observados por múltiples testigos. Ver testimonio de Henderson, 1932. No pueden cruzar físicamente, pero pueden arrastrar a otros. Mismos entes observados durante 120 años. Entre las páginas encontré un recorte amarillento del Riverdale Gazette, 28 de agosto de 1976. El titular decía: 2 empleados del servicio forestal desaparecen tras tormenta. La fotografía mostraba a 2 hombres uniformados junto a una torre de vigilancia. El pie de foto los identificaba como Henry Mars y Samuel Blackwood, desaparecidos desde el 25 de agosto. Mi mano tembló al acercar el recorte a la luz. El rostro de Samuel Blackwood, la mandíbula, los ojos, eran inquietantemente parecidos a Dave. Y Henry Mars podría haber sido el hermano del hombre del acantilado. Afuera, un trueno retumbó en la distancia. Me acerqué a la ventana y vi nubes amontonándose en el horizonte occidental, oscuras, cargadas de energía. El pronóstico no había mencionado otra tormenta tan pronto. Volví al cuaderno de Dave. En la última página había dibujado un círculo dividido en cuadrantes con símbolos desconocidos marcando puntos específicos. En el centro había escrito: el ciclo se repite hasta romperse. Las luces de la torre parpadearon una vez, 2 veces, y se estabilizaron. Revisé el indicador de combustible del generador, aún casi lleno. Otro trueno, más cercano esta vez. La radio crepitó con estática. Ajusté la frecuencia, pero la interferencia aumentó. La oscuridad cayó rápidamente con la llegada de la tormenta. Por la ventana occidental vi relámpagos iluminar las nubes desde dentro. Las luces de la torre titilaron de nuevo y se apagaron por completo. El zumbido del generador murió a mitad de ciclo, dejando solo silencio. En la súbita penumbra, busqué mi linterna. Antes de encenderla, un sonido vino de abajo. El crujido inconfundible de un peso sobre el primer peldaño. Otro. Pasos lentos, deliberados, subiendo hacia la sala de la torre. Me aparté de la ventana y me coloqué junto a la puerta. Los pasos continuaron, medidos. Conté en silencio: 9, 10, 11. 17 escalones en total. El último se detuvo justo al otro lado de la puerta. ¿Dave? Llamé, sin respuesta. El picaporte giró lentamente, metal raspando contra metal en la oscuridad. La puerta empezó a abrirse. Levanté la linterna como un arma improvisada, preparado para lo que fuera que entrara. Un corte de luz rasgó la oscuridad al abrirse la puerta. Me quedé inmóvil, pegado a la pared, la linterna alzada y la respiración contenida. El haz temblaba apenas, iluminando partículas suspendidas en el aire frío. La puerta se abrió y Marlene Haskell cruzó el umbral. El agua resbalaba de su chaqueta del servicio forestal y formaba charcos oscuros sobre la madera. No me vio hasta que bajé la luz de su rostro. Jesucristo, Walker, murmuró, llevándose la mano al arma en su cadera antes de relajarse al reconocerme. ¿Pensabas golpearme con la linterna? Bajé el brazo con cautela. Creí que no vendrías hasta la mañana. Cambié de idea, respondió, sacudiéndose el cabello mojado mientras escaneaba la habitación en penumbra. La energía está fuera. El generador murió cuando comenzó la tormenta. Funcionaba bien esta tarde, le dije. Marlene colgó su chaqueta junto a la puerta, un hilo de agua se deslizó sobre las tablas. Las carreteras son un desastre, continuó. Casi me salgo del risco 2 veces, entre los marcadores 8 y 12. Miré mi reloj. 9:23, había conducido sola, de noche, en medio de un temporal que habría frenado a cualquiera. ¿No podías esperar al equipo? Pregunté. Ella extrajo una cámara impermeable de su bolso. Tu llamada no sonó como un caso estándar de persona desaparecida. Encendí la linterna de batería que había hallado en el kit de emergencia de Dave y la coloqué sobre el escritorio. La luz pálida recortó las sombras de la pared, revelando figuras de palos alrededor de una fogata, y otra cayendo de un acantilado.
Marlene la fotografió de inmediato, el destello devoró momentáneamente el resplandor tenue. Siguió trabajando con método, la silla volcada, los papeles esparcidos, la taza rota. No toques nada más, advirtió. El equipo forense vendrá al amanecer. Yo retrocedí y le relaté lo que había encontrado en el arroyo, donde las huellas de Dave se perdían. Ella escuchó sin interrumpir, su rostro impenetrable mientras tomaba en total 27 fotografías. Al terminar, sacó de su bolso una carpeta fina y la dejó en la única esquina despejada del escritorio. Esto no sale de esta habitación, dijo al abrirla. Dentro había informes de incidentes desde 1976 hasta 2011, desapariciones de personal del servicio forestal en el distrito Blackridge. 8 casos. 16 personas. Siempre 2 a la vez, murmuré, repasando las fechas. Siempre en julio o agosto. Siempre durante o justo después de tormentas eléctricas. Marlene asintió. Por eso rotamos a los vigilantes cada 2 temporadas. Y por eso no dejamos a nadie solo aquí. Alcé la vista de los informes. ¿Sabías que podía ocurrir? Sabíamos que había anomalías estadísticas, respondió. Desplegó sobre la mesa un mapa topográfico. Círculos rojos marcaban cada desaparición. Sin cuerpos. Sin equipo. Solo torres y cabañas vacías. Saqué del cajón el diario de Dave y lo puse junto al mapa. Estaba investigando lo mismo, dije. Ella hojeó las páginas, su expresión se endureció ante las notas cada vez más desesperadas. Síndrome de aislamiento clásico, sentenció. Lo vemos a veces en vigilantes de larga duración. Paranoia, delirios, interpretaciones erróneas del entorno. Eso no explica cómo predijo al saltador del acantilado. Ni esto. Golpeé con el dedo el área donde Dave había marcado las desapariciones, cerrando un círculo sobre un punto rotulado Whisper Hollow. ¿Coincidencia? O tal vez tuvo acceso a viejos registros, replicó ella, aunque su tono sonó menos seguro de lo que intentaba. El trueno retumbó sobre nuestras cabezas, haciendo vibrar los cristales. La lluvia caía ahora en cortinas que borraban el mundo exterior. Hay que asegurar este lugar, dijo Marlene mientras recogía los documentos. Guarda cualquier cosa relevante como evidencia. Haremos la búsqueda formal al amanecer. Durante la siguiente hora trabajamos en silencio, reforzando la torre contra la tormenta y organizando pruebas. Metí el diario, el cuaderno de registro y las notas personales de Dave en bolsas para evidencia, mientras Marlene fotografiaba la escalera exterior donde había encontrado su única bota. A las 11:42, con el viento aullando alrededor de la torre y la lluvia martilleando el techo, la radio sobre el escritorio soltó un estallido de estática. Nos quedamos paralizados, mirando el aparato. Otro estallido, y luego una voz emergió entre el ruido blanco, lejana, rota, pero inconfundible. Walker, la voz de Dave, apenas un susurro. Agarré la radio. Dave, aquí Tom. ¿Cuál es tu ubicación? Cambio. Me están trayendo, la estática devoró varias palabras. Hollow al amanecer, Marlene me quitó el aparato de las manos. Wilson, aquí la supervisora Haskell. Confirme su posición y estado. Solo silencio. Ajustó la frecuencia, probó 3 canales distintos sin resultado. Podría ser rebote de señal, murmuró. Interferencia de la tormenta reflejando transmisiones antiguas. Negué con la cabeza. Él dijo, el hueco al amanecer. Eso no es un simple eco, es demasiado preciso. O tal vez, respondió ella, es tu mente creando patrones en el ruido. Colocó el radio con cuidado sobre la mesa. De cualquier modo, nos quedamos aquí hasta la mañana. Es el protocolo estándar para operaciones nocturnas, sobre todo durante tormentas eléctricas. No discutí. La parte racional de mí sabía que tenía razón. Salir ahora sería, en el mejor de los casos, peligroso, en el peor, letal. Pero la voz de Dave no sonaba como alguien en peligro inmediato. Había en ella una extraña neutralidad,
como si estuviera leyendo un guión. Establecimos turnos de vigilancia, uno despierto, el otro descansando. Marlene tomó el primero mientras yo intentaba dormir en la litera de Dave. La tormenta no cedía. Relámpagos iluminaban las ventanas a intervalos irregulares, seguidos de truenos que hacían vibrar la estructura entera de la torre. Dormir fue imposible. A la 1:13 me rendí y me acerqué al escritorio, donde Marlene revisaba el cuaderno de Dave. Su documentación se deterioró hace semanas, observó sin levantar la vista. Deberían haberlo detectado en las revisiones rutinarias. Mantuvo los protocolos de radio hasta hace 3 días, respondí. Nada en sus comunicaciones indicaba problemas psicológicos. Ella me lanzó una mirada de reojo. ¿Informaste de cambios de comportamiento después del incidente del saltador del acantilado? No antes. Marlene cerró el cuaderno. Los archivos de personal mostraban que Dave había solicitado un traslado 6 semanas atrás. Decía no poder dormir y pedía un puesto más cercano a la población. Para mí era una noticia nueva. ¿Por qué lo mantuvieron aquí? Falta de personal. Su solicitud fue aprobada, pero solo para el final de la temporada. Tomé de nuevo el diario de Dave, pasando por alto su investigación sobre desapariciones históricas hasta llegar a las últimas páginas, que aún no había leído con atención. La escritura frenética se transformaba en notas más ordenadas sobre algo que llamaba los observadores. Decía que existían fuera del tiempo normal, mirando desde los espacios entre los momentos. Varios testigos los describían más como ausencias que presencias, con rasgos que cambiaban al ser observados directamente. La página siguiente detallaba lo que Dave creía que era su método de caza: elegían a quienes los miraban de vuelta, vigilantes, excursionistas, cualquiera que notara los patrones. El primer contacto ocurría mediante anomalías temporales, déjà vu, lapsos de tiempo, objetos que se movían solos. La segunda fase implicaba manipulación de sueños y alucinaciones en vigilia. La etapa final se producía durante tormentas eléctricas, cuando los límites entre realidades se adelgazaban. La caligrafía de Dave se volvía más errática conforme avanzaban las entradas. No pueden cruzar físicamente, escribía, pero pueden arrastrar a otros. El fuego es la puerta. El hueco es su umbral. Las últimas páginas contenían relatos que parecían transcripciones en su letra, pero atribuidas a otras personas, experiencias similares, figuras al borde del bosque, irregularidades en el tiempo, la sensación constante de ser observado, para terminar siendo arrastrados durante las tormentas. Lo más inquietante era la convicción de Dave de haber pasado por todo esto antes. He atravesado este ciclo al menos 3 veces. Los detalles cambian, pero el patrón permanece. Primero, el hombre salta del acantilado. Luego, aparece la hoguera. Después vienen por nosotros. Tom lo ve diferente cada vez, pero yo recuerdo fragmentos de antes. Estamos atrapados en su bucle. Metido en la contraportada encontré una fotografía que antes había pasado por alto, una Polaroid que mostraba a 2 personas de pie junto a una hoguera en un claro del bosque. Sostuve la fotografía bajo la luz temblorosa del farol, y sentí que la piel de mis brazos se erizaba. En la imagen, Dave y yo aparecíamos hombro con hombro, su brazo rodeándome con familiaridad, ambos sonriendo frente a una hoguera que iluminaba nuestros rostros desde abajo. Era imposible. Nunca habíamos estado juntos en una fogata. Jamás nos habíamos tomado una foto. Le di la vuelta al Polaroid. En el reverso, reconocí la caligrafía de Dave, Tom y Dave. Whisper Hollow. 23 de julio de 2023. 5 días en el futuro. Marlene, mi voz sonó extraña, incluso para mí. Mira esto. Ella tomó la fotografía, la examinó bajo la luz. ¿De dónde la sacaste? Del diario de Dave. Fíjate en la fecha. Marlene leyó la inscripción. Su expresión se mantuvo neutral, pero noté cómo sus dedos se apretaban en el borde del papel. Fácil de falsificar, dijo al fin. Manipulación digital impresa en formato antiguo. ¿Por qué haría algo así?
Parte de su delirio. Crear pruebas que sostengan sus teorías. Lo hemos visto antes en casos de aislamiento. Guardó la foto entre las páginas del cuaderno justo cuando un relámpago iluminó todo el interior. El trueno siguió al instante. La torre se estremeció bajo nuestros pies. Hay que revisar el generador, dijo Marlene, poniéndose de pie. Y asegurar las ventanas antes de que el viento las reviente. La ayudé a cerrar las contraventanas una por una. Afuera, el bosque se había convertido en una masa oscura y agitada, los árboles doblándose bajo el peso del vendaval. Cuando terminamos, ella miró su reloj. 3 horas hasta el amanecer. Haré guardia hasta las 5. Luego salimos. Vamos a Whisper Hollow, afirmé. No era una pregunta. Marlene dudó unos segundos antes de asentir. Seguiremos sus huellas desde el arroyo. Si Wilson sigue vivo, esa es nuestra mejor oportunidad. Pasé las siguientes 2 horas leyendo el diario de Dave mientras Marlene vigilaba la radio. Encontré registros antiguos, relatos de leñadores del siglo XIX, informes topográficos sobre anomalías magnéticas, y testimonios de cazadores que regresaban del lugar sin recordar cuánto tiempo habían pasado allí. Uno de los informes, de 1932, hablaba de un guardabosques que aseguraba haber revivido la misma semana una y otra vez, viendo morir a su compañero de formas distintas en cada repetición. Decía haber roto el ciclo quitándose la vida en el interior del Hollow. Su cuerpo fue hallado al pie de Agle Cliff, junto a un diario donde describía su propio suicidio, pero en circunstancias diferentes. Afuera, la tormenta comenzó a calmarse. La lluvia caía constante, sin la violencia anterior, y el trueno se alejaba hacia el este. A las 4:37 empecé a preparar el equipo: agua, botiquín, brújula, raciones, baterías de repuesto. Marlene revisó su equipo. Contacto radial continuo con la base. Reportes de posición cada hora, observaciones visuales documentadas. Asentí en silencio. Sobre la mesa, la fotografía de Dave seguía allí, desafiando todo lo que entendía sobre la realidad. El cielo apenas clarecía cuando la radio volvió a cobrar vida. Esta vez, la voz de Dave sonó nítida, demasiado clara. Tom, me están trayendo de vuelta. Encuéntrame en el Hollow al amanecer. Ven solo. Marlene y yo nos miramos. No había interferencias. Cada palabra había llegado limpia, directa, como si hablara desde la habitación contigua. Fui a tomar el transmisor, pero ella me detuvo con un gesto firme. No es Wilson, susurró. ¿Cómo puedes saberlo? Porque así no funcionan las radios. Le dio la vuelta al dispositivo. El compartimento de las baterías estaba vacío. No había energía desde el momento en que lo traje del arroyo. El amanecer se filtraba en delgadas franjas grises a través de las contraventanas. Llevábamos horas sin dormir. La radio muerta permanecía sobre la mesa, un testigo imposible de lo que habíamos escuchado. ¿Lista?, pregunté. Marlene ajustó las correas de su mochila. Listísima. Doblé el mapa de Dave con cuidado. El trayecto a Whisper Hollow era claro, 4 millas al noreste, siguiendo antiguos caminos madereros que convergían en la cuenca del drenaje. Si el terreno lo permitía, llegaríamos antes del mediodía. Barridos visuales, documentación de hallazgos y reportes horarios, repasó Marlene, mirando la brújula. ¿Y si encontramos a Dave? Su rostro se endureció. Dependerá de su estado. Salimos de la torre a las 6:12, cerrando la puerta con llave detrás de nosotros. El bosque había cambiado por completo. Ramas rotas cubrían el sendero, y el suelo estaba surcado por canales de agua que aún corrían desde la tormenta. Avanzamos sin hablar, la respiración mezclándose con el murmullo lejano del viento. Marlene consultaba su GPS cada cierto tramo. El camino hacia Whisper Hollow acababa de comenzar. El sendero maderero apareció a nuestra izquierda después de unos 20 minutos, señalado por un poste del servicio forestal, desgastado por los años y la intemperie.
Según el mapa de Dave, ese camino debía llevarnos directamente hasta la cuenca que precedía al claro. Marlene se detuvo en la intersección, frunciendo el ceño mientras miraba su GPS. Señal intermitente. Cambio a navegación manual. Sacó una brújula y un mapa de orientación, confirmando el rumbo antes de avanzar. El sendero se estrechó pronto, pasando de una ruta mantenida a un simple rastro apenas visible entre la maleza. Sobre nuestras cabezas, el dosel se cerraba, filtrando la luz matinal en sombras moteadas que parecían moverse con vida propia. Esto no puede ser correcto, murmuró Marlene después de 40 minutos. Volvió a mirar su mapa, observando una formación rocosa a nuestra derecha. Esa piedra debería estar del otro lado si vamos hacia el noreste. Revisé el mapa de Dave. Tal vez el sendero se curve para evitar la zona pantanosa que menciona aquí. Continuamos. A medida que avanzábamos, el camino se volvía cada vez más confuso, a veces desapareciendo por completo bajo los troncos caídos para reaparecer unos metros más adelante. Media milla después, llegamos a un pino partido por un rayo, su tronco ennegrecido y abierto en dos. Me detuve. Ya pasamos por aquí. Marlene lo negó de inmediato. Imposible, hemos mantenido el mismo rumbo. Pero el patrón de la corteza era idéntico. Ella lo examinó de cerca, tomó una fotografía y marcó la ubicación. Lo comprobaremos al regresar. Ajustamos el rumbo, guiándonos solo con la brújula. El bosque se volvió más espeso, las ramas nos atrapaban las piernas y el aire parecía más denso. 20 minutos después, emergimos en un pequeño claro, dominado por el mismo pino partido. Marlene palideció. El mismo árbol, distinto ángulo. Miré mi reloj. 8:47, llevábamos más de 2 horas caminando y habíamos dado la vuelta completa. El mapa de Dave no mostraba ninguna característica topográfica que justificara un recorrido circular. Sin embargo, en el margen había una anotación: la navegación convencional falla cerca del límite. Usa los árboles. Marlene alzó la vista. ¿Qué se supone que significa eso? No lo sé, pero fíjate en estos símbolos, respondí, señalando unos dibujos con forma de I alargada. Ella los comparó con el entorno y señaló un abedul joven cuyo tronco bifurcado formaba esa misma figura, perfecta desde cierto ángulo. No estaba marcando senderos, dije en voz baja. Estaba marcando líneas de visión. Nos colocamos de modo que el abedul se alineara con el símbolo del mapa, y desde ahí pudimos ver otro árbol similar unos 60 metros más adelante. Un sistema de navegación visual, murmuró Marlene, con una mezcla de sorpresa y respeto. Avanzamos siguiendo esos marcadores, paso a paso, mientras el terreno parecía cambiar cada vez que desviábamos la mirada. En un momento, noté que mi reloj había saltado de las 9:23 a las 10:17. Verifica la hora, le pedí. Marlene miró su muñeca. 10:18, suspiró. Prefiero concentrarme en encontrar a Wilson antes de que llegue la tormenta. El cielo, despejado al amanecer, comenzaba a cubrirse por el oeste con nubes pesadas, demasiado pronto según el pronóstico. Apresuramos el paso, siguiendo 3 marcadores más hasta que un risco abrupto apareció frente a nosotros, inexistente en ambos mapas. Necesitamos altura, dije. Desde arriba podremos orientarnos. Subimos con esfuerzo, las piedras sueltas resbalando bajo nuestras botas. Al alcanzar la cima, el bosque se extendía como un mar oscuro a nuestro alrededor, y allí, imposible de negar, se encontraba Whisper Hollow. Un círculo perfecto de tierra desnuda, unos 200 metros de diámetro, visible entre el dosel como una herida abierta. El problema era su ubicación, al suroeste, no al noreste como indicaban todos los mapas. Eso no es posible, murmuró Marlene, revisando su brújula. La aguja giraba sin dirección. Comparé la visión con lo que había visto desde mi torre. Las mismas dimensiones, la misma ausencia de vegetación, y en el centro, la misma marca ennegrecida donde había ardido la hoguera. Es eso, confirmé. Pero llevamos horas alejándonos de ahí. Marlene tomó una foto y volvió a revisar su GPS.
La pantalla mostraba coordenadas completamente erróneas. Fallo del equipo, dijo, pero su voz ya no sonaba segura. Seguiremos con navegación visual. Descendimos hacia el claro, marcando el camino con ramas rotas. El aire se volvió más frío, un descenso brusco de temperatura que no encajaba con la hora del día. En el borde del claro, Marlene se detuvo. Diferencial térmico anómalo. Sacó un termómetro digital y extendió el brazo hacia el interior, 53 grados, 5 menos que el entorno. Entramos juntos. El suelo se sentía sólido, pero extraño, como si absorbiera cada paso. Ningún sonido nos acompañaba. En el centro, un círculo de ceniza de unos 2 metros formaba el mismo patrón que había visto días atrás. Marlene lo fotografió mientras yo buscaba huellas. «Aquí», grité. Marlene se acercó. Había impresiones de botas en el borde norte, profundas en el lado derecho, más ligeras en el izquierdo, exactamente como las de Dave, que había perdido un zapato. Seguimos las huellas hasta el centro, donde se desvanecían de golpe, como si se hubieran borrado del mundo en medio del movimiento. Me arrodillé y examiné las cenizas. No eran trazos al azar, líneas y ángulos formaban figuras toscas, idénticas a las que Dave había grabado en la pared de su torre. «Marlene, mira esto». Silencio. Alcé la vista. El claro estaba vacío. Marlene había desaparecido. Me incorporé de golpe, escaneando en todas direcciones. Marlene había desaparecido, aunque segundos antes estaba a menos de 3 metros de mí. «¿Marlene?» Llamé, pero mi voz sonó apagada, como si el aire dentro del hueco la devorara. Corrí hacia el punto donde la había visto por última vez. Las huellas de sus botas marcaban el suelo húmedo, 3 pasos normales, y luego nada. Como si se hubiera desvanecido en el aire. «Marlene Haskell». Grité con todas mis fuerzas. El sonido se apagó a centímetros de mi boca. Miré el reloj. 4:23 de la tarde. Imposible. Habíamos llegado antes de las 11. De algún modo había perdido más de 5 horas, en lo que para mí habían sido minutos. Dejé caer la mochila y saqué la radio. «Aquí Black Ridge para Central». «Emergencia en curso», solo respondió el chisporroteo del estático. Black Ridge llamando a cualquier unidad del servicio forestal. «Emergencia en Whisper Hollow. 2 agentes desaparecidos. Solicito asistencia inmediata». El ruido creció, distorsionando mi voz. Por momentos, las interferencias parecían formar palabras, pero se disolvían antes de poder entenderlas. El sol ya se inclinaba sobre el horizonte, proyectando sombras alargadas que trepaban por el claro. Reuní mi equipo y me dirigí al punto donde habíamos entrado. Seguí nuestras marcas en los árboles, avanzando unos 20 metros, hasta volver al círculo de ceniza en el centro. Intenté otra dirección, guiándome por un árbol partido por un rayo. Caminé en línea recta, y regresé al mismo lugar. La distancia, de alguna manera, se doblaba sobre sí misma. El sol descendió aún más, y la oscuridad comenzó a condensarse bajo los árboles. Fue entonces cuando noté movimiento. No figuras definidas, solo desplazamientos mínimos entre las sombras, que desaparecían si las miraba directamente. Me acerqué al perímetro, hacia donde había visto moverse algo. Cuanto más caminaba, más se estiraba la distancia. El borde del claro seguía a unos 30 metros, inalcanzable. Desde los árboles, algo me observaba. No veía rostros ni cuerpos, solo vacíos, fragmentos de oscuridad más densos que el resto. Cuando desviaba la mirada, cambiaban de posición. El sol se apagó de golpe. La penumbra se volvió noche en cuestión de minutos. Encendí la linterna. Su haz apenas abría un círculo de luz que parecía aplastar la oscuridad, no disiparla. Las presencias permanecían justo fuera de su alcance, inmóviles, pacientes, esperando. Regresé al centro y vacié la mochila, 2 barras de proteína, 1 litro de agua, manta térmica, botiquín, linterna de cabeza, baterías, encendedor, el cuaderno de Dave,
y mapas que ya no coincidían con el terreno. La temperatura descendía con rapidez. Sin el sol, no quedaban referencias. Solo un vacío perfecto rodeándome por todos lados. Junté ramas secas del borde del claro, sin alejarme más de 5 metros. Cada vez que me acercaba al perímetro, las sombras retrocedían, manteniendo la misma distancia. Las ramas, extrañamente, estaban secas pese a la tormenta reciente. Su textura era frágil, casi quebradiza. Actué por instinto, construir refugio, mantener calor, racionar recursos. Levanté una pequeña fogata sobre el círculo de ceniza. Usé páginas del diario de Dave como yesca y el algodón empapado en petróleo del kit de emergencia. La primera cerilla prendió al instante. Las llamas se alzaron, envolviendo el papel y las ramas más finas. La luz abarcó unos 3 metros a mi alrededor. Más allá, la oscuridad parecía sólida, como si respirara. Alimenté el fuego con cuidado, calculando cuánto podría durar, 2 horas, quizá 3, si racionaba bien. El reloj marcaba las 7:35, pero el tiempo ya no tenía sentido. La noche había caído menos de 1 hora después de que Marlene desapareciera. O el sol se había puesto demasiado pronto, o el mundo dentro del hueco seguía sus propias reglas. Comí media barra de proteína y bebí un sorbo de agua. Alrededor del círculo, las figuras se habían organizado. 8 sombras, espaciadas a la misma distancia, como los puntos de una brújula. Si las miraba directamente, se desvanecían. Pero en los bordes de mi visión adoptaban formas humanas, rígidas, expectantes. El frío se intensificó. Desplegué la manta térmica y me envolví en ella. El metal reflejaba el fuego en destellos irregulares, haciendo que el límite entre luz y sombra pareciera moverse. Llamé a Marlene, luego a Dave. Nadie respondió. Solo el crepitar constante del fuego. Mantuve las llamas vivas, añadiendo ramas a intervalos precisos. Las figuras no se acercaban, pero tampoco se alejaban. Simplemente, esperaban. A las 11:47 noté algo imposible, el fuego no disminuía, aunque no había añadido más leña en 20 minutos. Las ramas ardían, pero no se consumían. Toqué una con un palo nuevo, esta se encendió y se redujo con normalidad, mientras las demás seguían intactas. Entonces, justo a medianoche, las llamas se elevaron de golpe. El fuego duplicó su altura sin viento ni combustible adicional, como si algo, invisible, hubiera decidido que la espera había terminado. Las figuras que observaban rompieron el límite que habían mantenido durante toda la noche. Se deslizaron hacia nosotros, solidificándose en formas humanoides hechas de una oscuridad aún más densa, moviéndose con una gracia antinatural sobre el claro. Dave ardía junto a mí como una antorcha viviente, aún aferrado al cuchillo, intentando golpear mientras las llamas lo consumían. Bajo nuestros pies, el círculo de ceniza empezó a girar y deformarse, dibujando los mismos patrones que había visto en el diario de Dave. En un último acto desesperado, me lancé contra la figura en llamas que había sido Dave Wilson, empujándonos ambos hacia el centro del claro, donde el remolino de ceniza era más intenso. El calor me quemaba manos y rostro, mientras el dolor del cuchillazo en mi costado se expandía con cada movimiento. El suelo cambió de textura, transformándose en algo que no era sólido ni líquido. Nos hundimos juntos, él aún forcejeando en mis brazos. Lo último que vi fue el círculo perfecto de observadores rodeando el fuego, sus rostros sin rasgos inclinados hacia nosotros antes de que el centro nos tragara por completo. Y luego, oscuridad absoluta. Luz tras mis párpados. Pulsos dolorosos. Olor a antiséptico. Pitidos mecánicos irregulares. Algo rígido apretaba mi torso, obligándome a respirar en sorbos cortos. Abrí los ojos y vi placas de techo institucional, marfil gastado, perforadas por diminutos agujeros alineados con precisión. Hospital. La certeza me llegó sin emoción. Responde, dijo una voz femenina a mi derecha. Un rostro apareció sobre mí, mujer de mediana edad, cabello oscuro recogido bajo un gorro quirúrgico, patas de gallo marcando unos ojos serenos. Movía una linterna de un lado a otro frente a mi vista.
Señor Walker, ¿puede oírme? Intenté hablar y solo salió un hilo áspero, mi garganta como lijada. Un vaso de plástico se presionó contra mis labios, sorbí agua tibia que me supo increíblemente dulce. Está en Riverside Regional, dijo la doctora. Soy la doctora Lieberman. Ha estado inconsciente 3 días. 3 días. La información flotaba, desconectada de todo significado. ¿Cómo? Mi voz se quebró, la tos me atravesó las costillas como cuchillas. El equipo de búsqueda lo encontró el martes por la mañana al pie de Eagle Cliff, continuó ella. Conmoción cerebral severa, 3 costillas rotas, deshidratación moderada. Eagle Cliff. El salto. Dave. Recuerdos fragmentados chocaban sin encajar. Recordaba fuego, oscuridad, figuras entre los árboles, pero nada de regresar a Eagle Cliff. ¿Qué día es? Pregunté. Viernes, 23 de julio. La fecha enganchó algo en mi memoria, importante pero huidizo. Su supervisora lo espera afuera, dijo la doctora. Visita breve. Necesita descansar. Ajustó algo en el suero y se fue. Minutos después, Marlene Haskell entró con su uniforme del servicio forestal, el cabello tirante en una coleta. Su rostro era neutral, pero la tensión en sus ojos delataba preocupación. Walker. Asintió, sentándose junto a mi cama. Bien verte consciente. ¿Qué pasó? Pregunté, esperando que ella me lo contara. Colocó una carpeta de cuero sobre su regazo. Perdió 3 chequeos de radio. Cuando no respondió a los canales de emergencia, desplegamos equipos de búsqueda en ambas torres. ¿Ambas torres? Repetí. Estabas conmigo en Whisper Hollow. Su ceño se frunció. No. Coordiné la búsqueda desde la central del distrito. Su certeza chocaba con mis recuerdos rotos, verla fotografiar la torre de Dave, examinar su cuaderno, caminar junto a mí siguiendo las marcas en los árboles. Desapareciste, insistí. En el claro, el suelo, me cortó con firmeza. He estado en la central desde el miércoles. Nunca fuimos a ningún claro juntos. Su negación sonaba absoluta. O mis recuerdos eran falsos o algo había alterado los suyos. Dave, susurré. ¿Lo encontraron? Marlene se tensó. Wilson sigue desaparecido. Clasificado como abandono de puesto, investigación pendiente. No abandonó nada. Estaba conmigo en el claro cuando, Tom. El uso de mi nombre me detuvo. El informe oficial cita fallo de equipo y condiciones climáticas peligrosas. Usted sufrió un traumatismo craneal tras abandonar su puesto sin autorización. Noté su lenguaje cuidadoso, la narrativa ya redactada. No existen estructuras ni claros como el que describe dentro de la zona de búsqueda, añadió. Los datos de su GPS muestran movimientos erráticos por terreno sin cartografiar antes de que su señal se perdiera. ¿Y cómo acabé en Eagle Cliff? Desconocido. Lo hallaron a 40 metros de la base, sin equipo, solo su uniforme y botas. Sacó un formulario. Queda en baja médica el resto de la temporada. Sueldo completo y beneficios, condicionados a una evaluación psicológica antes de reincorporarse. Los otros desaparecidos, murmuré. El patrón que encontró Dave. Es real. Algo destelló en sus ojos, un reconocimiento o un miedo que se apagó enseguida. Concéntrese en recuperarse, Walker. Puso el formulario sobre mi mesilla. Tramitaremos todo. No tiene nada de qué preocuparse. Se levantó, antes de salir, añadió, sus pertenencias de la torre serán enviadas a su domicilio. Procedimiento estándar. Tras su marcha, apreté 2 veces el botón de la morfina y dejé que la oscuridad medicada me arrastrara. Me dieron el alta 6 días después, con analgésicos y teléfonos de 3 terapeutas especializados en trauma. Mi pecho seguía envuelto en vendajes elásticos y la luz intensa me detonaba jaquecas. Mi hermana Rachel me llevó a su casa en Clearwater,
a 80 metros del límite forestal. Había preparado la habitación de invitados con sábanas limpias y cortinas opacas, un vaso de agua y medicinas en la mesilla. Marlene me llamó. Cuando pregunté cómo supo de mi accidente, dijo, tuviste un percance en el trabajo. Durante 2 semanas dormí 14 horas diarias, levantándome solo para comer lo que Rachel dejaba y arrastrarme al baño. Primero se fue la náusea, luego la sensibilidad a la luz, después las migrañas que hacían imposible pensar. Con la recuperación física, mis recuerdos se endurecieron. No solo fragmentos de Whisper Hollow, sino escenas imposibles. Recordaba a Dave mirando por la ventana de la torre, escaneando Eagle Cliff con binoculares. Recordaba ser yo quien saltaba, la caída sin peso. Recordaba hallar mi propia bota perdida en el bosque, mi propio cuaderno lleno de entradas frenéticas. Dave lo llamaba bucles, ciclos de tiempo con variaciones. Lo descarté como paranoia o psicosis inducida por aislamiento, pero ahora esos recuerdos tenían textura de experiencia vivida. Para la 3ª semana ya podía permanecer despierto 6 horas. Rachel convirtió su comedor en un improvisado centro de investigación. Pedí registros, compilé fechas y ubicaciones, dibujé un mapa con alfileres y hilos de colores sobre un corcho. El patrón emergió tal como Dave lo había documentado, 16 empleados del servicio forestal desaparecidos por parejas en 47 años. Siempre en julio o agosto. Siempre durante o después de tormentas eléctricas. Siempre dentro del círculo de 12 metros de Whisper Hollow.